lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad. Buenas noches, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo en un pasaje que nos llama la atención, es sorprendente, pero que vamos a tratar de aplicarlo a este tiempo. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Corinto, dice así en la carta a los Corintios capítulo 10, versículo 7, dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Miren, no vamos a hablar de la idolatría en esta noche, pero en este pasaje el apóstol Pablo nos cuenta el relato del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Por 400 años ellos habían estado esclavizados y a través de Moisés Dios hace milagros terribles en Egipto, salen de aquella nación y llegan a un lugar, al monte Sinaí. Moisés sube a recibir los mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos y otros mandamientos más. Mientras tanto el pueblo estaba debajo del monte, al pie de la montaña, y nos dice la Biblia que en un determinado momento, como Moisés se retardaba, ellos le piden a Aarón, que era el segundo después de Moisés, le piden que haga un ídolo, una estatua de oro, la figura de un animal, un becerro, y nos dice la Biblia que ellos adoran a esa estatua. El escritor del libro del Éxodo nos dice que Israel se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y al transcurrir el tiempo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, define exactamente lo que ellos hicieron. Dice: Israel se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando transcurren los siglos y Dios tiene que dar su opinión, su parecer, su juicio acerca de lo que ellos hicieron en esa circunstancia, dicen: estaban jugando. Se pusieron a jugar. Y de ahí surge el título para nuestra meditación: no podemos y no debemos jugar con Dios. Acá, en este relato que decíamos, esta nación, este pueblo, la acción que ellos hicieron fue descrita por Dios como si estuvieran jugando. Da la impresión del niño, del chico que se pone a jugar. Y si bien es cierto que en un niño el jugar puede ser lícito, para ellos en ese momento no lo fue. Era algo completamente incorrecto. En primer lugar, no encontramos en la Escritura que Dios juegue con el hombre. Dios es muy cierto y serio en sus afirmaciones, tanto con aquellas que dicen de bendecir al hombre como las que dicen de llamarle la atención. No podían jugar con Dios, no debían jugar con Dios en esas circunstancias. Además, estaban en el lugar incorrecto. Dice, yo anoté acá la descripción que Dios mismo hace del lugar donde ellos estaban. Dice que ellos estaban en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, Dios dice así, que ese era un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua. Se pusieron a jugar con quien no debían jugar, aparte en un lugar incorrecto y en un tiempo incorrecto. Era el tiempo en donde ellos tenían que ir caminando hacia la tierra que Dios les había prometido. No tenían que ponerse a jugar. Y estaban en un lugar en donde lo que menos tenían que hacer era ponerse a jugar. Y sin embargo lo hicieron. Y acá
hay una conclusión que podemos sacar. Hay una predisposición en el corazón del hombre y de la mujer de hacer lo incorrecto en un tiempo, lugar y por ahí con la persona que no tienen que ser. Ponerse a hacer algo precisamente que es contrario a lo que tendrían que hacer. Hay una predisposición en el hombre de no hacer aquello que tendría que hacer y hacer exactamente lo contrario. Una locura. Ponerse a jugar en un desierto lleno de escorpiones, serpientes ardientes, en un lugar inhóspito, precisamente estando la presencia de Dios sobre el monte Sinaí, y jugar con lo que es de Dios, con lo espiritual, con lo que es trascendente. Una terrible locura. Ahora, uno podría decir, bueno, pero esto solamente ocurrió con el pueblo de Israel. Miren, cuando uno traza en el tiempo un paralelo, hay otro momento en donde daría la impresión de que también ocurre exactamente lo mismo. La Biblia nos cuenta que el Señor Jesucristo estaba predicho en los profetas que iba a venir y vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está predicho también que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. A partir de ese momento transcurren 7 años en donde la Biblia describe ese tiempo como el tiempo de tribulación y gran tribulación, y posteriormente a eso el Señor Jesucristo vuelve a la tierra en forma visible. Y en ese periodo de tribulación anterior a la segunda venida, muchas personas se van a salvar. Y fíjense lo que el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24. En determinado momento los discípulos se juntan con Él y le preguntan, dice, Señor, ¿cuál será la señal del fin del tiempo y de tu venida? Dice, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, el Señor Jesús le hace un relato. Yo anoté algunos versículos en donde Él describe lo que va a ocurrir en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación. No figura acá en este relato, pero en otros pasajes la Biblia nos dice que va a venir un hombre por obra del diablo que va a ser llamado el anticristo. Va a haber un falso profeta que va a engañar a muchas personas. Y aparte dice esto que el Señor Jesucristo dice también acá, que yo anoté, dice en el versículo 5, que van a haber muchos falsos cristos. Dice en el versículo 6, 24, capítulo 24, versículo 6, que van a haber guerras, rumores de guerras. En el versículo 7, que nación se va a levantar contra nación, que va a haber pestes, terremotos, que van a haber hambres, pestes, o sea, estas epidemias, que dice que en el versículo 12 el amor de muchos se va a enfriar. En el versículo 24 dice que van a haber falsos profetas que van a engañar a muchos. Y en el versículo 30 nos dice que aparece el Señor Jesucristo viniendo a la tierra. En el capítulo 25 relata cuál va a ser la condición espiritual de muchos. Dice, se van a quedar dormidos. Se van a quedar dormidos. Es una figura que el Señor utiliza del hombre que regresa y 10 personas, en este caso mujeres, que le están esperando y se quedan dormidos. Todos están dormidos. En el capítulo 21 del libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, el Señor vuelve a repetir lo mismo. En realidad se refiere a la misma pregunta que le hicieron los discípulos, pero yo anoté algo más. Miren, en el versículo 31, el Señor Jesucristo dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, que la venida de Él está cerca. Dice en el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
yo anoté un pasaje más en el capítulo 12, del mismo Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 47, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y está hablando también, en este caso, el momento anterior a la venida del Señor Jesucristo. Aquellos siervos que reciben una tarea de parte de su Señor y que el Señor vuelve y ellos no están haciendo lo que se les encomendó. Pero yo quisiera que pudiéramos ver esto que resalta en estos pasajes que hemos leído. Es el tiempo de la gran tribulación. El anticristo anda por las calles, el falso profeta, muchos falsos cristos, falsos profetas. Hay hambre, pestes, hay guerras, hay innumerables calamidades, terremotos. En otra parte dice que el sol pierde su brillo, la luna también, etcétera, etcétera. Y hay creyentes que dice: ojo, dice el Señor, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, y que el Señor venga y a ustedes les sorprenda su venida. Es sorprendente porque allí hay creyentes que están en sus casas comiendo y bebiendo mientras el caos transcurre por las ciudades y las calles. En otra parte de la Biblia describe ese tiempo como el tiempo de la ira de Dios y del Cordero. Sin embargo, estas personas, estos creyentes, dice el Señor, no sin razón, advirtiendo: ojo, dice, no sea que vuestros corazones se carguen, dice, de embriaguez, de comer, de bebida y de los afanes de esta vida. Creyentes preocupados por autogratificarse a sí mismo, indulgente consigo mismo, se han relajado en su vida espiritual y no le interesa todo lo que está ocurriendo afuera y solamente se preocupan por lo que les interesa a ellos, por lo material. Y allí viene la advertencia del Señor, dice: cuidado, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme, dice, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Queremos remarcar esto. Hay un momento en donde el Señor está señalando que estas personas, estos creyentes, pueden llegar a hacer lo incorrecto en el momento menos correcto. Si había un momento en el cual las personas podían estar ocupándose de comer y beber, precisamente no era el tiempo de la gran tribulación. Las cosas terribles que suceden en ese tiempo le tenían que ser de advertencia, como dice el Señor, dice: miren, cuando estas cosas ocurren, sepan que el tiempo está cerca, que el Señor está cerca. ¿Por qué estamos meditando en esto? Si queremos volver a remarcar, es el peligro de que los creyentes, el pueblo de Dios, hagan lo incorrecto en el momento menos oportuno. ¿Por qué? Miren, el apóstol Pablo, en dos pasajes, en el mismo libro, el libro de los Efesios, dice en el capítulo 5, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, en el capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, el apóstol Pablo, en el inicio de la iglesia cristiana,
cuando se cernía la sombra de la persecución, les dice a los creyentes, ojo que los días son malos. Ojo que los días son malos. 2 veces en la misma carta le dice, los días son malos, dice, y por eso dice, tenemos que ser sabios y no insensatos. Y posteriormente dice, y porque el día es malo, tomemos toda la armadura de Dios, porque el diablo anda suelto y nos combate y tenemos lucha contra él. Exactamente aquello que sucede en la gran tribulación. Ya en ese entonces el apóstol Pablo les está diciendo, los días son malos y tenemos lucha contra el diablo, y eso pasa a ser el día malo. Dice, tomemos la armadura, conozcamos la voluntad de Dios, no seamos insensatos. Y posteriormente dice, no se embriaguéis con vino. Pareciera ser lo mismo que el Señor estuvo diciendo en el libro de Lucas. Dice, no nos ocupemos, dice, los días son malos. Es una locura ponerse a tomar y a comer en un momento en donde el día es malo, en donde el contexto por afuera es muy malo. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en este tiempo? Miren, muchos de los mensajes que estamos compartiendo nos presentan a la iglesia en este tiempo en que los templos están cerrados, estando en nuestras casas, sufriendo y padeciendo este tiempo. Y es posible que en muchos casos sea así. Pero hay otro peligro. Está el peligro de que la iglesia, el creyente, en este tiempo se relaje y piense que esto que está ocurriendo en realidad son vacaciones en la casa, que es un tiempo para disfrutar, para relajarse, para pasar el tiempo gratificándonos, tratando de pasarla bien, porque en realidad estamos encerrados y hay que tratar de pasarla bien cuando la muerte, el ángel destructor, está recorriendo las calles y muchos están muriendo. Hacer esto sería una locura. Cualquier otro tiempo sería legítimo para tratar de disfrutar algo, pero este tiempo precisamente no, porque podríamos definir claramente este tiempo como un tiempo malo. Es un tiempo en donde la muerte camina por las calles y muchas personas están descendiendo al Seol, están camino al destino eterno. Si hay algo que el creyente no puede hacer este tiempo es relajarse, no puede dedicarse a aquellas cosas en las cuales le autogratifiquen, porque no es ese el propósito de Dios. Aquí el apóstol Pablo les decía a los creyentes entonces, y nos alcanza a nosotros su exhortación, dice, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aquel siervo, dice, que conociendo la voluntad de Dios, y ahí es el primer paso, dice, no se preparó, ese es el segundo paso. Dice, ni hizo conforme a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Ese es el tercer paso. Allí hay alguien que primero se informa, trata de saber cuál es la voluntad de su Señor. El segundo paso es prepararse para esa tarea. Y lo tercero es hacerlo. Notemos que el apóstol Pablo le dice, los días son malos, pero eso no es una excusa para no hacer lo que el Señor nos pide. No es una excusa para no buscar la voluntad del Señor, porque aún en los días malos, el Señor tiene una voluntad para su iglesia. Y en esa voluntad, el de tomar toda la armadura, el de ser lleno del Espíritu, el de buscar la voluntad de Dios, el de negarse a aquellas cosas que son autogratificantes, no estamos hablando de las cosas legítimas. Estamos diciendo que no debe ser el propósito del creyente en este tiempo pasarla bien. No debe el cristiano buscar, entre comillas, pasarla bien, porque la muerte se está llevando a muchas personas y los templos están cerrados y el creyente ha sido enviado a sus hogares con un propósito y tenemos que buscar ese propósito. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que prepararnos para eso y para hacerlo. Recordemos, hermanos, lo que hizo Israel
era, de acuerdo a lo que el Señor dice, es ponerse a jugar. Dice, se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Están jugando, les dijo el Señor. Lo que menos tendrían que haber hecho, con quien no lo tendrían que haber hecho, ponerse a jugar con Dios. Ni en el lugar, precisamente el lugar más incorrecto de todo el mundo, el desierto, sin embargo lo hicieron, se pusieron a jugar. Cuando vemos que cuando el Señor venga, muchos van a hacer lo mismo, van a buscar autogratificarse precisamente en el tiempo en que menos lo tienen que hacer, porque el Señor estaba cerca. Estamos atravesando tiempos malos para la humanidad en general. Es un tiempo en donde el Señor sabe cuál es su propósito, su voluntad y cómo Él está tratando con los incrédulos. Pero la iglesia tiene en su casa que buscar conocer la voluntad del Señor, prepararse y hacer aquello que el Señor le manda. Ojalá que seamos encontrados, aprobados en esto. Que en este tiempo, como dice el apóstol Pablo, días malos, tiempo malo, podamos hacer aquello que el Señor quiere que hagamos, sabios y entendidos en su voluntad, buscando ser llenos del Espíritu Santo, tomando toda su armadura, extendiéndonos a aquello que el Señor ha preparado para nosotros en este tiempo. Ojalá que el Señor, si llega a venir a buscarnos, nos encuentre haciendo eso y no jugando. Que el Señor nos bendiga.